Sueño profético entregado a Albert, 2 de febrero de 2024. Gracias, Padre, gracias por permitirme enviar este mensaje a mis hermanos. El día de hoy deseo transmitir un mensaje, un sueño que tuve el día viernes, es decir, hace 3 días, y que fue muy impactante, hermanos. No le había orado al Señor. Sin embargo, tuve ese sueño y me levanté y me puse a buscar la presencia del Señor nuevamente para saber qué significaba. El sueño consistía en que asistía a una casa, y la casa era un salón bien grande. En el salón habían varios ataúdes. Habían tal vez 20 o 30 ataúdes. Y estos ataúdes eran de diferente tipo, de diferente color. Y habían algunas personas que estaban ahí, obviamente estaban tristes. Me di cuenta que era algo así como un funeral. Y lo que me marcó fue ver la casaca de mi promoción, de mis compañeros de colegio. Es decir, en el colegio nosotros teníamos una casaca que nos identificaba. Y había muchas casacas colgadas frente a estos ataúdes. Entonces yo me di cuenta que esto se trataba de un funeral de gente de mis compañeros que habían estudiado junto conmigo. Habían muchos ataúdes, hermano. Fue algo impresionante. Yo me quedé pasmado por lo que vi en mi sueño. Y cuando me desperté, le pregunté al Señor. Y vino a mí, me dijo que esto era la mortandad que iba a existir en este tiempo. Hermano, esto quiere decir que aproximadamente entre un 30 a 40% de la población adulta va a fallecer dentro de los siguientes meses. 30 a 40% de la población adulta va a fallecer, hermano, es fuerte. Porque lo que vi era una gran cantidad de ataúdes. Y todo ese día estuve reflexionando. El día de ayer me propuse hacer un ayuno, a buscar la presencia del Señor. Y en la noche, cuando estuve orándole nuevamente, me respondió lo siguiente. Bueno, me dijo, en Perú deben prepararse para cambios progresivos. Y poco a poco las cosechas irán desapareciendo. Así que ya espero que estén preparados. Comparte y que no te importe si te reconocen o no, porque no debes avergonzarte de mí. Comparte lo que te estoy dando. Habrá mortandad en todo el mundo. Eso es el significado de los ataúdes que has visto. Esos son. Luego le hice recordar si había medicamentos que nos había revelado, porque se han recibido algunas recetas para estos tiempos. Y me dijo, sí, eso haré. Por eso deben tener semillas de cada planta. Cada uno guarde semillas de las plantas que conocen en sus refugios, para que luego sean usados en tratamientos. No habrá medicamentos de hoy en el nuevo mundo. Así que ya los poderosos no tendrán control sobre la salud humana. Me dijo, la ciencia médica, tal como se conoce hoy, ha llegado a su fin. Oigan mis palabras e instrucciones a través de mis profetas, porque solo lo que reciban de ellos les salvará. Entiendan eso de una vez por todas. Este mundo está siendo recreado. Hermanos, este mensaje no es solamente para Perú, que es donde vivo, sino que también es para, al menos, para toda Sudamérica. Porque todo lo que indica este sueño que tuve es que va a haber gran mortandad y de gente joven. Gente joven, yo estoy en los 40. Entonces, lo que viene es gran mortandad entre la gente adulta. Hermanos, no sé qué precauciones hayan tenido ustedes, porque parece que la gente ha seguido la narrativa de los medios de comunicación, de los ministerios de salud, y sigue pensando que esta ciencia médica nos va a salvar. No ha sido creada para salvarnos, ha sido creada para enfermar a la gente una y otra vez.
En lugar de ayudar a la gente, las hacen dependientes de medicamentos, dependientes de pastillas y todo tipo de drogas. Pero los eventos se van a ir dando poco a poco. La mayoría de la gente no va a entender eso, es decir, incluso tal vez piensa que la tribulación va a empezar con los 7, con la tercera guerra, pero no, ya estamos dentro. La tercera guerra no ha empezado, pero ya estamos dentro de los 7 años de tribulación. Poco a poco va a haber más guerras, más hambruna, más escasez. Entonces ya deberían haber alineado todas sus cosas. Se supone que ya han escuchado los rumores de la hambruna, ya han escuchado los rumores de guerra. Hermano, esto es lo que el Señor me ha compartido el día de ayer. Y también me ha hecho recordar que ya están entregadas las instrucciones. Las instrucciones de diferentes tipos de medicamentos, medicinas y alimentos que deberían tomar. Voy a ver si dejo un enlace con las instrucciones aquí abajo. El Señor también me dice, están ofreciendo dinero a los pastores, a los sacerdotes y también a los profetas. Están ofreciendo dinero y riquezas. Lo están haciendo y lo van a seguir ofreciendo. Van a seguir seduciendo a los líderes de las iglesias y de los ministerios para que vendan su lengua al anticristo, para que por medio de este dinero vendan su alma y su voluntad y jueguen para el anticristo. Esto es lo que está pasando en Sudamérica, en todo el mundo. Y el Señor me dice que este es un ultimátum para todos aquellos sacerdotes, pastores, ministros que han recibido dinero y que están engañando a su iglesia. Este es un ultimátum, porque a partir de ahora el Señor va a juzgar a todos estos ministros, pastores, sacerdotes. Y si han aceptado jugar para el anticristo, entonces muchos de ellos van a morir, Está limpiando su casa, comienza a limpiar su casa el Señor. Todo esto quiere decir que las guerras van a ir aumentando poco a poco. Las guerras van a empezar por Europa, por Asia, por Estados Unidos. Van a haber guerras también acá en Sudamérica, pero va a ser parte de la limpieza que está promoviendo el Señor. La limpieza en su casa, para que podamos ser refinados a través de las crisis que están por venir. Es posible que haya guerra, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela. Quiero indicarles, hermanos, que ya estamos dentro de los 7 años. El Señor me ha dicho que la mayoría de las personas no va a creer esto, cree que todavía queda tiempo. La gente sigue comiendo y bebiendo y no despierta. Mucho más adelante, cuando empiecen ya las crisis y cuando Rusia haya terminado de atacar a Estados Unidos, cuando Japón, Corea se vuelvan contra Estados Unidos, allí recién estos países van a atacar Sudamérica. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos, porque ya estamos dentro de los 7 años. Puede que no me lo creas, pero es lo que me ha dicho el Señor. Ya estamos dentro de los 7 años del mes de octubre. Así que por favor, manténganse en santidad, permanezcan orando, permanezcan intercediendo por los hermanos que están rezagados. Muy bien, hermanos, hasta aquí nomás. Espero que esto les pueda ayudar. Un abrazo a todos, el Señor los bendiga.